El tema de esta primera predicación es el comienzo en medio de turbulencia. Hoy iniciamos el estudio de la carta a los tesalonicenses, la primera carta, vamos a estudiar las dos. Y el tema primero, el número 1, es el comienzo en medio de turbulencia. Hay algo muy importante que quiero compartir con usted como iglesia. Siempre Dios nos viene dando una visión hacia dónde va dirigiéndose la iglesia. Usted y yo como congregación tenemos más de 10 años aquí donde estamos y durante ese tiempo hemos crecido como iglesia. En algunas áreas, en otras quizás no tanto, pero es importante que Dios quiere que entendamos y aprendamos y revisemos nuestra vida como iglesia a la luz de esta carta a los tesalonicenses, hermanos. Hay algunas características que Dios quiere que vayamos aprendiendo. Si aquello que vemos en esta carta está presente en nuestra vida como iglesia, Dios quiere que se afirme. Si hay algunas cosas las cuales no las estamos viendo en la iglesia local donde estamos, Dios quiere que las adoptemos, que reafirmemos y adoptemos cosas para seguir creciendo en el Señor. Dios quiere seguir trabajando con nosotros y Dios quiere que crezcamos y que maduremos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es importante saber, bueno, con todo ello, dicho lo anterior, es importante saber de parte de Dios cómo, cuándo y dónde se estableció la iglesia en Tesalónica. Y para eso pues dimos la cita en Hechos 17, que ahí es donde inicia la iglesia a los tesalonicenses. Hoy tendremos la introducción, por decirlo así, de lo que es la iglesia. Esta iglesia en Tesalónica, hermanos, fue establecida por Pablo en su segundo viaje misionero. Después de haber establecido la iglesia en Filipos, la primera iglesia en Europa, Dios le permite junto con Silas y Silvano poder llegar a Tesalónica, una ciudad importante ahí en Grecia, y ahí levantar una iglesia. De todas las iglesias en el Nuevo Testamento, de todas las cartas, esta es la iglesia modelo, por decirlo así. Cuando nosotros estudiamos la iglesia o la carta a los tesalonicenses, encontramos una iglesia modelo que todos somos llamados a imitar esa actitud que tuvieron los hermanos en Tesalónica. Algunas de las áreas las cuales aborda esta carta, la primera carta, es que nos habla a nosotros acerca de las responsabilidades de los líderes con la congregación. Vamos a ver algunos puntos y vamos a ir al capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, 12. Y vamos a ver cómo ahí Dios, a través del apóstol Pablo, les da algunas enseñanzas a los líderes con la congregación. Capítulo 5, versículo 12. Aquí encontramos características sanas de una iglesia creciente. Ya luego vamos a verlas de manera punto por punto. Pero en el capítulo 5 de la primera carta, versículo 12, nos habla de las responsabilidades de los líderes. Aquí estamos como iglesia y algunos de ustedes son líderes. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de aquellos hermanos que tienen la bendición de ejercer o desempeñar alguna función dentro de la iglesia. Pequeña o grande, cuando servimos a Dios, es una responsabilidad. Amén. Dice el texto 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y aquí habla de qué, hermanos, de un reconocimiento. La iglesia debe de reconocer a quienes, a los que sirven. Debe de haber un reconocimiento que no todos tienen la bendición de servir, pero aquellos que sirven se les debe de reconocer el esfuerzo, el compromiso, la dedicación que se hace para las cosas de Dios. No es que al hermano le sobre tiempo, no, es que hay que reconocer, hermanos, honor a quien honor merece. Amén. Dice el texto, sigue diciendo, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Qué significa?
que en la iglesia hay hermanos que nos han adelantado en algunas áreas en Cristo Jesús. Es decir, han madurado en algunas cosas. Hay hermanos que tenemos que imitar. Aquellos que nos presiden son aquellos hermanos que han madurado, que tienen cosas que aprender de ellos. Cuando usted ve a un hermano que han pasado los años y usted ve que Dios le ha dado un carácter, humildad, mansedumbre, honestidad, se tiene que reconocer a ese hermano, a esa hermana y precedir, es decir, verlo y considerarlo como un ejemplo. Amén. Dice el texto, y os presiden en el Señor. Y, ¿qué más, hermanos? Os amonestan. ¿Se ha dado cuenta que los líderes o los hermanos, los ancianos, en algunas áreas o en algunos momentos van con el hermano, con la hermana espiritualmente niño o joven y les llaman la atención? Eso hay que tomarlo en cuenta, hermanos, porque a veces en la iglesia no se toma el sentido común de cómo hacer las cosas. Y el deber de los líderes es amonestar cuando las cosas no están bien dentro de la iglesia. El texto sigue diciendo, el 14 y el 15, también os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quiénes? A los ociosos. Y aquí encontramos una responsabilidad de los líderes. A veces hay gente dentro de la iglesia pues que no suman, que en lugar de que sumen restan. Esos hay que amonestarlos. Hermano, pues ya tiene aquí 3, 4, 5 años, es tiempo que también participe de la obra de Dios. Y a veces decimos o escuchamos, hermanos que dicen, es que yo no puedo, es que yo no sé. Es que nadie sabe. Todos necesitamos de la gracia de Dios para servir. Amén. Entonces tenemos que amonestarlos. Somos un cuerpo y todos tenemos que servir para la obra de Dios. Es como en el hogar. Se imagina que está papá, mamá y los hijos, y uno de los hijos no quiere hacer el aseo. ¿Qué sucede ahí? Hay un desbalance, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar para que haya un crecimiento dentro de la iglesia. Dice el texto, el 14, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Hay gente así en la iglesia? Sí. Usted los ve, de repente vienen, de repente no vienen, de repente usted ya vio que cambiaron sus actitudes. Lejos de señalarlo, cuando lo vea, salúdelo. Hermano, ánimo en el Señor. Lo veo por ahí un poquito descompuesto, pero tenemos que avanzar en el Señor. Esto es lo que tiene que hacer un líder. Lejos de dar la espalda y que haga con su vida lo que él quiera, no. Si Dios te dio un lugar para ejercer en la iglesia, tenemos que llevarlo a cabo, animarlo. Hay gente desanimada, obviamente como iglesia local no somos la excepción. Vemos hermanos que con el tiempo se han ido desanimando. Tenemos que alentarlos. Tiene que seguir adelante, hermano. Dice el texto, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Fíjese. ¿Sabe cuáles son los débiles? Los niños espirituales y carnales, que todo lo ven en la carne. No los saludó y se enojaron. Usted les dijo, hermanos, que fíjese que no hizo bien el aseo. Ay, hermanos, usted otra vez con lo mismo. Tenemos que alentarlos, porque no han madurado que cuando hacemos algo para Dios se tiene que hacer bien. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que sostenerlos, es decir, tenga paciencia con ellos, hermano. Que seáis pacientes con algunos. ¿Con cuántos? Con todos. Y aquí son cosas que tenemos que imitar de una iglesia modelo. Mire que cuando yo lo veo a usted como iglesia, hermanos, usted y su servidor somos de aquí de Timilpan, la iglesia. Somos los que estamos domingos y martes. Entonces Dios quiere que atendamos esta palabra para ir creciendo en el Señor. Amén. Ahí mismo, versículo 16 y 22 del capítulo 5, encontramos cómo deben de crecer los cristianos espiritualmente. ¿Qué deben de hacer? Versículo 16. Estad siempre, ¿qué? Gozosos. Ahí está.
Aquí nos habla de una característica de los cristianos, cómo deben de ir creciendo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estos son dos rasgos distintivos de un cristiano que va creciendo, que se goza. No es el que esté contento porque tiene problemas, no. Mantiene el gozo y la buena actitud porque sabe que Dios está con él. Que tiene problemas, todos los tenemos. Pero el cristiano maduro sabe que está allí firme en el Señor. Y es alguien que se distingue porque es un hombre y una mujer de oración. Siempre. Con problemas, sin problemas, seguimos orando en el Señor. Dice el versículo 18, dad gracias en todo. ¿En cuánto? En todo. Y aquí hablamos cómo se ve el crecimiento de esos hombres y mujeres que con el tiempo han ido madurando. Damos gracias. Pero usted, pastor, ¿cómo le puedo dar yo a Dios gracias porque tengo un problema? Es que a través del problema Dios va a trabajar en tu vida. Te va a quitar el orgullo, la autodependencia, y va a hacerte que le busques más y dependas más de Él que de ti mismo. Entonces hay que darle a Dios gracias, dice aquí, por todo. Versículo 18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto es muy importante, hermanos. Ahora vamos al capítulo 2 de esta carta, primera de Tesalonicenses 2, versículo 14, versículo 14 al 16. Y aquí vemos cómo enfrentaron la persecución estos cristianos en Tesalónica. Capítulo 2, versículo 14, ¿ya lo tiene? Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y sabe que esta iglesia en Tesalónica, hermanos, fue una iglesia que también sufrió persecución. No solamente usted y yo hemos sufrido las contradicciones, las críticas de aquellos que nos ven servir a Dios. Pero vamos a ver cómo ellos reaccionaron frente a esta situación. Dice el versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros, ¿nos qué? Nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Esto enfrentaron estos hermanos, esa persecución fuerte, sus vidas corrieron peligro. Versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Fíjese, hubo oposición. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Esta iglesia, hermanos, nos habla de momentos difíciles, de pruebas, pero que ellos lo afrontaron con carácter. También encontramos la manera como enfrentaron el pecado dentro de la iglesia y lo enfrentaron con disciplina. Debe de haber en la iglesia, hermanos, disciplina. Si no hay en la disciplina, entonces se pierde la esencia de la iglesia. Y vamos a ir al capítulo 3, versículo 6, para cerrar la introducción. Capítulo 3, versículo 6. La iglesia tesalónica asumió la responsabilidad de disciplinar a los miembros que estaban en pecado. Ahora, aquí encontramos un principio que debe de ejercerse en la iglesia. Cuando alguien falla, le falla al Señor y se entera la iglesia, el pastor, no debe de pasarse por alto, porque eso puede contaminar a toda la iglesia, y debe de haber ese sentido de que Dios es santo y que el que ofenda al Señor debe de pasar por un tiempo de disciplina. Amén. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual
¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completarnos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Y aquí nos habla de cómo hay que afrontar las cosas. Versículo 13. Para que sean afirmadas vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus miembros. Amén. Encontramos entonces que debe de atenderse con responsabilidad el tema de la disciplina. Dicho de todo ello, hermanos, vamos a ir al capítulo 17 del libro de los Hechos para ver cómo comenzó la iglesia en Tesalónica. Es muy importante saber cómo era la iglesia en ese momento, cómo llegó el evangelio a esa iglesia y cómo Dios obró de una manera sobrenatural en esa congregación, y cómo a través del apóstol Pablo, de Silas y de Silvano pudo haber una bendición muy grande en ese lugar en Tesalónica. Mire lo que dice el versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Es decir, este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Tesalónica es una ciudad, o fue una ciudad en Grecia, y llegaron ahí después de estar en Filipos, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, Pablo llegó a esa ciudad y comenzó a platicar acerca de las cosas de Dios. Hubo discusiones y hubo un momento ahí de mucha lucha en el Señor para compartir la palabra. Dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Encontramos que Pablo llegó a una ciudad perteneciente al Imperio Romano. Tesalónica pertenecía al Imperio Romano. Era una ciudad bastante religiosa. Había un mover de mucha religiosidad en Tesalónica, y ahí llega el cristianismo a esa ciudad. Dice la historia que fue una ciudad que le heredó a Casandro, uno de los generales de Alejandro Magno, que conquistó en ese tiempo la parte del mundo. Y ahí llega el evangelio, y Pablo llega a la sinagoga y comienza a compartir la palabra de Dios. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron. Es decir, se predicó la palabra, ¿y qué pasó, hermanos? Creyeron. Y esto nos habla de lo importante que es predicar la palabra. Cuando usted comparta la palabra, no piense que la gente lo va a recibir en ese momento, pero usted ya sembró el mensaje del evangelio, y en su tiempo dará fruto. Quizás usted lo pueda ver, quizás no lo pueda ver, pero la palabra nunca vuelve vacía, hermanos. Amén. Dice el texto, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Imagínense la oposición que tuvo Pablo. Él llega con todo el amor del Señor para compartirles la palabra, y la gente, los mismos judíos, levantaron una revuelta y levantaron un grupo de personas para perseguirlos, para lastimarlos, para agredirlos. ¿Qué significa esto, hermanos? No fue fácil levantar la iglesia ahí. Hubo oposición. Aquí donde estamos, en Timilpan, también vivimos oposición. Seguimos viviendo oposición. Siempre habrá oposición a las cosas de Dios.
Pero en medio de la oposición se levanta la iglesia porque es Cristo el que la sostiene, hermanos. Es decir, no espere en su vida cristiana que serán fáciles las cosas en el Señor donde estamos congregados. No será fácil. Habrá oposición de la gente que vive aquí, de la misma gente que nos rodea, se va a oponer a que sigamos buscando de Dios. Pero en esa oposición siempre se levanta un pueblo de Dios, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dice el texto que asaltaron la casa de Jasón, uno de los cristianos ahí. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y vemos cómo el evangelio llegó a Tesalónica y cómo comenzó a fluir la palabra de Dios y comenzaron a ministrar en ese lugar. Los que trastornan. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la iglesia modelo es aquella que no deja de predicar la palabra. Desde que llegamos a Timelpan, hermanos, uno de los puntos que Dios ha mostrado al pastor es predicar la palabra. No solamente aquí, allá afuera, donde la gente tiene necesidad de Cristo. Y no podemos parar ese ejercicio de seguir predicando. En el caso de usted, que es de aquí de la comunidad, del municipio, su deber como iglesia es seguir hablando de Cristo, recordándoles el mensaje de salvación. Amén. Y esto es muy importante. La iglesia entonces comienza a ver oposición y a buscar ellos de Dios y a poderse centrar en las cosas del Señor. Dice el versículo 6: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Si logra ver cómo ellos malinterpretaron las cosas, queriendo conflictuar a Pablo, a Silas en contra de las leyes del César. Eso era una afrenta muy grande. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es cómo se levantó la iglesia. Usted lee la carta, pero detrás de esa carta hay una historia de cómo se levantó la iglesia. Cada iglesia tiene su historia y aquí Hashem también tiene su historia. Y tenemos que constantemente revisar cómo fue el pasado, cómo Dios obró y cómo Dios sigue obrando. No podemos hacernos de los ojos ciegos, de los oídos sordos de lo que pasó en el pasado. El pasado debe ser un testimonio para seguir creciendo en el Señor, hermanos. Amén. Encontramos entonces el mover de la iglesia en ese tiempo de oposición. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Es decir, no fue algo sencillo y fácil lo que vivió Pablo en ese momento. Hubo un alboroto. En el caso nuestro, ya en el siglo XXI es distinto la posición que tenemos. Sin embargo, lo que Dios quiere que revisemos es el momento en el cómo se levantó la iglesia y bajo qué circunstancias. Versículo 9. Pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, ¿qué, hermanos? Los soltaron. ¿Qué significa? De que entre los hermanos se ayudaron. Entre los hermanos, los que en ese momento comenzaron a ser parte de la iglesia, comenzaron a ayudarse entre ellos. Y eso tenemos que imitarlo como iglesia nosotros. Unirnos, ayudarnos los unos con los otros. No somos de distintas familias, somos una familia en Cristo Jesús. Cuando la iglesia pierde la esencia y cada quien camina por su lugar, es algo que tenemos que corregir. Como iglesia, aquí podemos hoy revisarnos en estos más de 10 años que tenemos aquí, cómo convivimos con nuestros hermanos. ¿Somos indiferentes o nos apoyamos los unos con los otros? Es decir, yo me entero de algo que pasó con mi hermano, mi deber es llamarlo. ¿Cómo está, hermano? Dios lo bendiga. Estoy orando por usted, no está solo. Ánimo en el Señor. Porque con el tiempo, hermanos, muchos se van desalentando y cada quien agarra por su lado. Pero esta iglesia, vemos cómo hubo en ellos, hubo unidad
y comenzaron ellos a buscar del Señor. Amén. Esto es muy importante. Vamos a ir a Hechos 16, versículos 6 al 10. Y aquí encontramos un episodio más de cómo se fundó esta iglesia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia. ¿Sí logra ver cómo aquí está el Espíritu de Dios involucrado en todo esto, hermanos? Siempre es Dios el que va dirigiendo la causa del Evangelio. Siempre es Dios. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Una vez más, Dios dirigiendo hacia dónde va la visión de predicar el Evangelio. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, ¿qué, hermanos? El Evangelio. Llegaron a Filipos y luego a Tesalónica. Hermanos, quiero compartirles de parte de Dios. La iglesia Hashem no es un accidente en Timilpan, es un propósito de Dios. No estamos aquí por accidente, ni nos encontramos por accidente. Estamos aquí porque Dios nos trajo por una razón y un propósito. Así como levantó a la iglesia en ese momento, nos levantará para seguir adelante nosotros. Y menciona la palabra de Dios, cómo ellos comenzaron a trabajar en esa área, en las cosas del Señor. Ahora, ¿por qué se escribió la carta? Ya vimos más o menos a grandes rasgos dónde se levantó la iglesia, bajo qué circunstancias. La pregunta es, ¿por qué o cuál es la razón por la cual se escribió esa carta? Pablo, según dicen, estuvo solamente 8 meses en esa iglesia, en ese lugar. 8 meses, evangelizando y enseñando. Y solamente tuvo la oportunidad la iglesia, hermanos, de tener al apóstol Pablo 8 meses. En esos 8 meses comenzó Dios a usar la palabra de una manera muy importante. Vamos a ir a la primera carta, una vez más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. La razón por la cual se escribió la carta, hermanos, era porque Dios quería reafirmar las cosas que se habían hecho en la iglesia. Como pastor, hermanos, no sé cuánto tiempo Dios me conceda a mí pastorear la iglesia. No sé cuántos años más Dios me dé la bendición de seguir con ustedes aquí. Pero Dios quiere que tenga presente la iglesia, que cada enseñanza tiene un propósito de Dios. ¿Y sabe cuál es? Afirmar a la iglesia, reafirmar los corazones y que esa palabra dé fruto. Dice el texto 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. ¿Qué es lo que Pablo está mencionando en esta carta? Es de que deseaba ver el rostro otra vez de estos hermanos que en un primer momento vivieron mucha persecución. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Pablo estaba seguro que la palabra que se había predicado y enseñada daría un fruto. ¿Sabe que esto nos enseña algo, hermanos? Que con el tiempo Dios quiere que esa palabra que escuchamos haga fruto en nuestros corazones. Que no solamente sea una predicación más. Hicimos un alto en Éxodo. Hemos estudiado 25 capítulos. Esa palabra que hemos escuchado tiene que dar fruto en la iglesia. Tenemos que crecer en el Señor. Dice el versículo 18, continúa el 17. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual
dice el texto, quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Hubo oposición del enemigo. Espiritualmente siempre hay oposición para que la iglesia se afirme. Hoy Dios nos recuerda y va a recordarnos con el paso de la carta, hermanos, que siempre hay oposición por parte del enemigo de nuestras almas, para que la iglesia crezca, para que nos afirmemos en el Señor. Dice el versículo el 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria. ¿Y qué, hermanos? Y gozo. Aquí Pablo les habla a los hermanos en Tesalónica lo importante que fue la predicación de la palabra. Dios, con la iglesia local, Hashem, está interesado de que la palabra que hemos recibido los últimos años, martes y domingo, vaya dando fruto en nuestros corazones, que reafirme nuestra fe en el Señor. Mi oración como pastor es que mientras estudiemos esta carta, hermanos, nos ayude a crecer el Señor. Yo sé que hay cosas que vamos a corregir para su gloria y para su honra. Y aquellas que tenemos que ir implementando, vamos a hacerlo por amor a la obra y seguir en el Señor creciendo.